Hola, bienvenidos. Acá estoy un poquito con un poco la luz un poco baja, pero se soluciona en cualquier momento. Sean bienvenidos el día de hoy a nuestra clase número 3 ya. Hola, Carmen, bienvenida. Como les comenté, estoy un poquito a oscuras porque el tema de la iluminación acá la manejamos con una aplicación. Ahí no tengo acceso en este momento. Así que la luz está como bien tenue, pero de repente vamos a iluminarnos aún más. Ya, bienvenidos a un poquito, ¿cierto? En este momento, yo me atrasé un par de minutos también. Vamos a comenzar de inmediato. Les comparto enseguida la presentación. Hoy la clase, si la pudieron ver, es como bien cortita. Por ahí se escucha un poco mi perrito que está ladrando. Ya, así que espero que no se escuche muy fuerte acá. Yo lo escucho fuerte, pero a veces no se oye. Un segundo, aquí estoy tratando de agrandar la imagen. Ahí como que me ando iluminando un poquito más. Ya, entonces, vamos a comenzar con nuestra clase número 3. Vamos a ver el concepto de neurodiversidad. En esta clase vamos a ver tres conceptos, o sea, tres conceptos, neurodiversidad, neurodivergencia y un neurotípico. Ya, espero que no se confundan y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero yo sé que a veces cuesta un poquito, porque son tres términos que no significan lo mismo, pero se parecen un poquito. Ya, entonces vamos a estar viendo la diferencia entre ellos principalmente y vamos a comenzar. Como en las presentaciones anteriores, yo dividí lo que está en el... Estoy un poquito trabada. Dividí lo que está en el documento en aula para temas de más comodidad. Porque en el aula se ve como pequeñito el texto y no es tanto, si ustedes lo observan, a ver, voy a ver si lo tengo acá abierto. Un segundo, voy a abrir el documento de aula. Acá está. Voy para allá, les muestro enseguida. Acá está el documento de aula para que no existan confusiones respecto a en qué parte vamos. Ya, vamos acá. Tema número 3, neurodiversidad. En el texto de aula lo van a encontrar así. ¿Ya? Para fines del curso yo lo separé un poco, ¿cierto? Porque no me gusta tanto el fondo, el color, no se nota mucho con el color blanco. Es un tema de contraste. Acá, en esta partecita, hay un concepto que no está como bien escrito. Hay una palabra que no está bien escrita, pero se la voy a nombrar cuando lleguemos a esa parte, ¿ya? Y es esto. Es súper cortita la clase. Son estas dos hojitas que ven en el aula, ya que les vamos a ir explicando. Vamos para allá. Entonces, recuerde que cualquier consulta, acotación que aparezca durante la clase, la puede hacer en cualquier momento. No hay problema si me interrumpe. Ya, sobre todo en este concepto que a veces puede generar un poquito de duda. Igual después le voy a preguntar si quedó claro para que alguien me diga efectivamente es este concepto, no es este otro. Pero más adelante. Vamos. Clase número 3. Neurodiversidad. La neurodiversidad como tal, ya dijimos un poquito, hablamos un poquito de ese concepto en el tema anterior. La neurodiversidad se refiere a la idea de que todas las diferencias en nuestro procesamiento neurológico, cómo nosotros procesamos la información, cómo nosotros aprendemos, por ejemplo, va a ser muy diversa. No vamos a tener dos formas de procesar la información que sea igual a la de otro humano. Puede ser muy similar en algunos aspectos, por supuesto, por temas de cómo lo aprendimos, quizás no, quizás somos familiares, quizás somos hermanos,
Aprendimos, hay ciertas formas de aprender que pueden ser parecidas. Por ejemplo, puede ser que también a mí me agrade mucho más escuchar música y puede ser que si tengo un hermano, mi hermano prefiera ver televisión, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le relaja. ¿Ya? Cognitivamente es más receptivo a lo visual y yo más receptiva a lo auditivo. Realmente, bueno, para mí es así, yo prefiero escuchar. ¿Ya? Entonces, se reconoce bajo el concepto de neurodiversidad que no existe una forma que podríamos tildar como normal de funcionar cerebral. ¿Ya? ¿Cómo proceso la información? Por ejemplo, cómo esta información que viene del medio externo llega a nuestros sentidos y la respuesta, el cómo lo va a procesar nuestro cerebro y la respuesta que va a dar no va a ser igual a la del otro. Por ejemplo, puede ser que estemos ya, personas que tuvieron una crianza bastante similar, al mismo entorno, son compañeros de curso, ya estudiaron prebásica juntos, jugaban también, vienen del mismo barrio, ¿ya? Entonces uno dice, no debiese haber tanta diferencia, pero ya sabemos que no es así. ¿Ya? ¿Por qué? Puede ser que uno de nuestros pequeños sea muy bueno, muy ágil en las matemáticas, por ejemplo. Puede ser que el otro, otra, le vaya muy mal en las matemáticas, pero sea brillante en el dibujo. ¿Ya? También cuando nos entregan alguna información, por ejemplo, como estoy ahora, yo estoy hablando aquí, ¿cierto? Estoy hablando. Puede ser que alguno de ustedes, solamente con escuchar, ¿cierto? Ya perfecto, voy haciendo la asociación, ¿cierto? Lo voy analizando mientras escucho. Quizás solamente voy con audífono, no necesito ver la presentación, nada. Ya, perfecto. Voy después, hago la prueba, me saco un 7. Excelente. No necesito repasar más que eso porque es suficiente con lo que... Ya. Pero también puede haber otro cerebro acá, ¿cierto? Otro de ustedes que esté escuchando en este momento, pero esté con el documento, ¿cierto? Con el documento de aula impreso y vaya subrayando, vaya tomando apuntes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la forma en que cada uno de los cerebros va a tomar esa información que viene del medio externo, la va a procesar, ¿cierto? Internamente nuestro cerebro va a ir a trabajar las conexiones y va a ir guardando, va a ir almacenando. Si soy más auditivo, excelente, con escuchar solamente voy a ir y me voy a sacar un 7. Pero si quizás no soy tan auditivo o quizás me distraigo muy fácil, también puede pasar. ¿Ya? Quizás solamente con escucharlo no va a ser suficiente. Entonces, voy a ir leyendo, ¿cierto? Tomando apuntes, puedo utilizar diferentes recursos, después puedo leerlo otra vez, ya, perfecto. ¿Lo aprendí igual? Sí, lo aprendí. También me saqué un 7, pero tuve que realizar otro proceso porque mi procesamiento cognitivo no es igual al de mi compañero. ¿Ya? Sí, existe una gran variedad de variaciones. En el concepto de neurodiversidad, seguimos viendo lo mismo, ya nos dice que esta es una variabilidad neurocognitiva infinita. ¿Ya? Más que nada dice que es un subconjunto de biodiversidad. Si vemos la palabra, si la analizamos, neurodiversidad, ¿ya? Decimos diverso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá entramos todos los tipos de procesamiento, independiente si tenemos un diagnóstico o no tenemos un diagnóstico asociado, si hay alguna condición específica que, por ejemplo, haga que mi cerebro se desarrolle distinto al de mis compañeros de la misma edad, ¿ya? No significa que yo quede fuera del concepto de neurodiversidad. Neurodiversidad en cuanto a funcionamiento cerebral, funcionamiento cognitivo, vendría siendo una parte de la biodiversidad, como dice aquí, o podríamos tomarlo como casi un sinónimo de inclusión. Si pensamos en el concepto de inclusión, en la inclusión, ¿cierto? Nos dice que todos tenemos la misma oportunidad, los mismos derechos, los mismos deberes, ¿cierto? Somos todos iguales para lo que es el inclusión como tal.
Entonces, neurodiversidad nos dice lo mismo. La neurodiversidad nos dice, acá, ¿cierto? Si bien existen diferencias en cómo nosotros vamos a procesar esa información, cómo vamos a responder ante cierto estímulo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a aprender? El tiempo de atención que podamos tener, el tiempo de concentración, la capacidad de memoria que tengamos, va a ser muy distinta entre todos. Independiente, si por ejemplo tenemos un diagnóstico de autismo, tenemos un diagnóstico de trastorno de atención, em, si no tenemos algún diagnóstico, también, ¿cierto? Somos un funcionar diferente dentro de toda la gama de procesamientos que existen en este mundo. ¿Ya? Entonces, neurodiversidad nos dice, aquí entramos todos, todos. A la población humana, ¿cierto? Tiene una variable neurocognitiva que es tremenda. ¿Ya? Las ideas, las habilidades que vayamos desarrollando, el tiempo en que nosotros también lo desarrollamos puede ir variando. Si bien se habla de que cuando nosotros vamos desarrollándonos hay ciertos hitos que vamos cumpliendo de acuerdo a nuestra edad, a nuestro desarrollo, también va ligado mucho a la forma, o sea, al cómo lo aprendemos, a cuánto estímulo tenemos, hay variables genéticas, hay muchas otras variables que van a hacer que existan variaciones. También los tiempos en que lo vamos cumpliendo, ¿cierto? Si bien existe una tabla que es como estándar a cierta edad, deberíamos cumplir con esto, también en el colegio. Hay cierto currículum, ¿cierto? Que nos dice, en este año el niño tiene que aprender esto, en este año tiene que aprender esto otro, se trabaja con estos objetivos, perfecto. Pero no todos, ¿cierto? Vamos a lograr el mismo nivel de conocimiento, incluso si nos enseñaron de la misma forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente, independiente si hay alguna condición de por medio o no, finalmente somos una variable más en cuanto a lo que es procesamiento neurocognitivo. También el concepto de neurodiversidad nos dice que cada ser humano tiene un sistema nervioso único, con una combinación única de habilidades y necesidades. A mis habilidades no van a ser las mismas de uno. Si yo me comparo con un colega, em, por ejemplo, yo trabajo con tres colegas. Ya, con una tengo más acercamientos, son mucho más cercanas porque estudiamos juntas. En la universidad las hicimos juntas, titulamos juntas. Entonces, conversando, nos damos cuenta de que si bien la base que tenemos es la misma, ¿ya? Nos fuimos capacitando en diferentes áreas, por elección, porque algo nos agradaba más o porque necesitábamos más herramientas también en esas áreas que eran muy distintas. Entonces, ya, a veces ocurre, y es bastante bueno también, que seamos tan distintas en cuanto a lo que vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque a veces ella puede tener tiene muchas habilidades en áreas que son muy específicas, ¿ya? Y yo también tengo necesidades a veces, porque uno sabe, ¿cierto? Todo lo de trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Y mis pequeños tienen distintas condiciones muy diferentes. Entonces, cuando a veces ocurre que tengo alguna duda, ¿ya? Puedo recurrir a mi colega, ¿ya? Y ella también me puede ir apoyando en esas áreas, que serían donde yo tengo más necesidades, ¿cierto? Requiero alguna otra estrategia, colega, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Ya? Puede ser que mi colega, ¿cierto? Tenga más información al respecto, tenga más estrategia y me apoye por ese lado. Y cuando le ocurre a ella es lo mismo, ¿ya? Finalmente nos vamos complementando. Y eso también lo dice la neurodiversidad, que toda esta variación que existe por ejemplo, a mí se me hace más fácil esto, a mí se me dificulta mucho más esto otro, también nos sirve, ¿ya? Es algo que va enriqueciendo finalmente a toda la humanidad, ¿ya? No somos diferentes porque sí, nada más. Bueno, aparte de que existen muchos factores que son determinantes, ¿ya? También nuestra combinación de habilidades y necesidades va siendo algo que nos hace ser totalmente únicos. Además, bajo el concepto de neurodiversidad se habla de que el desarrollo neurológico atípico es una diferencia normal que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. Acá, ¿cierto?, entra otro concepto.
nos habla de desarrollo neurológico atípico. Como había nombrado en otra clase, una clase, creo que es la clase anterior, había nombrado que existen ciertos patrones de crecimiento en cuanto a, si nosotros buscamos tablas de desarrollo humano o evolución, ¿cierto?, de un humano, vamos a encontrar diferentes referentes. Pero si buscamos, nos van a decir más o menos la misma información. ¿Qué quiere decir esto? Desde que un humano nace, debiese ir cumpliendo con ciertos hitos del desarrollo, que van ligados a cómo este cerebro se va desarrollando y cómo este cuerpo también va creciendo, los músculos, los huesos y nuestros órganos. Pero eso tiene mucho que ver también en cómo nosotros vamos aprendiendo. Entonces, existe una tabla que más o menos la podemos encontrar en casi todos lados, que nos habla de esos hitos que se deben ir cumpliendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el programa, no recuerdo bien el nombre, estos programas que hay en los spam, ¿ya? Donde se atiende a la primera infancia, se llama Chile Crece Contigo, no sé si habrá cambiado de nombre en este momento. ¿Ya? Pero en ese tipo de programas, ¿cierto? O cuando llevamos a algún pequeño, algún pediatra, ¿ya? Hay se evalúa, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro niño. ¿Qué se busca? Se busca, ¿cierto?, que, por ejemplo, a los tantos meses nuestro niño ya esté comenzando a dar los primeros pasos. Y más atrás, cuando somos más chiquititos, como a los 3 meses más o menos, que nuestro niño sea ese bebé que lo miramos y se ríe. ¿Ya? Son etapas del crecimiento que se consideran como etapas, podríamos llamarle, va a sonar un poco feo, pero así lo vamos a llamar, como etapas normales de crecimiento, como la base que debiese cumplir cada uno de nosotros. Ya, así a medida que vamos creciendo, vamos alcanzando diferentes hitos del desarrollo, ya que va muy ligado a cómo se va desarrollando nuestro cerebro. Ya a cierta edad damos nuestros primeros pasos, hay un rango de edad también en que aparece el balbuceo, ¿ya? Pero es un rango, no es como tan preciso. Hay cierta edad donde nuestro niño también va cambiando su tipo de juego. Ya sabemos que nuestro niño al principio, ¿cierto? El contacto social es el llanto, después ya comienza a contactarse de otro modo. Ya sabemos que nuestro niño comienza a interactuar más con las personas cercanas de la casa. Tiene un juego al principio que es un poquito más solitario, ¿cierto? Las primeras interacciones con algunos elementos. A medida que va creciendo, ese juego va cambiando hasta que cuando es un poquito más grande, ¿cierto? Va participando mucho más con un otro. Se da esta facilidad de hacer más amigos, ¿cierto? Al encontrarse con otro pequeño. Pero acá nos habla de desarrollo neurológico atípico, o sea, un desarrollo neurológico que no cumple con este estándar. Entonces, aquellos pequeños que tienen un desarrollo neurológico que no cumple con estos estándares, por ejemplo, pequeños que em, tienen un retraso global del desarrollo. Por ejemplo, aprendió a caminar como a los 2 años. No cumplió con lo que está en el estándar, ¿cierto? Está diciendo sus primeras palabras al año y medio, está comenzando a balbucear, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tendríamos un desarrollo neurológico que no cumple con el estándar, no cumple con la norma. Entonces estaríamos hablando de un desarrollo neurológico atípico. En el autismo también se da mucho que existe, primeramente, como primera señal, un desarrollo neurológico que no cumple con estos estándares. ¿Ya? Desde ahí también se sacan como las primeras señales para los papás, para la persona que le está viendo en un centro de salud, por ejemplo. Ahí vienen como las primeras señales de que puede ser que nuestro niño más adelante tenga un diagnóstico o de autismo o algún otro que no pueda ser detectado inmediatamente al momento del nacimiento. Si nosotros tenemos también alguna condición desde que nosotros nacemos, también, si no cumplimos con el estándar, por ejemplo, tenemos un diagnóstico al nacer a ver, ¿qué puede ser? De síndrome de Down. ¿Ya? Nacemos, ¿cierto? Con síndrome de Down. Em,
Cuando somos más pequeños aprendimos a dar nuestros primeros pasos mucho más tarde del estándar. Ya también nuestro desarrollo neurológico es atípico. ¿Ya? Pero interactuamos con un otro, ¿tenemos los mismos derechos que un otro? Por supuesto. ¿Ya? Podemos participar en un aula, ¿ya? Como los otros niños, también podemos, pero que esta aula esté ajustada a mis necesidades, ya si así lo requiero. Podemos tener un pequeño que aprendió a caminar mucho más tarde que un otro, cuenta con un diagnóstico, ¿ya? O tenemos a un pequeño que tiene un diagnóstico de TDAH, ¿ya? Un trastorno de atención y con hiperactividad. Es un pequeño, ¿cierto?, que tiene un nivel de atención que es súper cortito, que está en clase y se para de la silla constantemente, que vemos que está muy agitado, le hablamos y está conversando cualquier cosa, ya vemos que está en cualquier otro lado menos atento a la clase, ya tiene el diagnóstico, sí, sí lo tiene, ya hay ciertas herramientas que hay que brindarle para que pueda permanecer, pero finalmente bajo el concepto de neurodiversidad nos dice que todas esas diferencias son totalmente normales, ¿ya? Y debe ser respetada. ¿Ya? Así como también debe ser respetada aquella persona que no cuenta con un diagnóstico, aquella persona que cumple con los hitos del desarrollo, aquella persona que también con las fases del juego, ¿cierto? Desde que es muy pequeño. Ya no hay una diferencia en cuanto a lo que son los estándares, también entra dentro del concepto de neurodiversidad. Entonces, eso quiero que quede súper claro. Dentro de la neurodiversidad entramos todos, 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 independientes de nuestras características, cómo procesamos la información, si somos malos en matemáticas solo porque sí, también entramos dentro del concepto de neurodiversidad. Siempre digo matemáticas porque soy muy mala en matemáticas. Existen diversas maneras de procesar la información y tipos de configuración cerebral, por supuesto. Así ya dijimos que existen diferentes configuraciones cerebrales. Van a existir también diferentes formas en que nosotros procesamos esa información que llega a nosotros. Por ejemplo, si estamos escuchando escuchamos música en el colegio, acto de fin de año, por ejemplo, o acto del 18 de septiembre que se viene pronto. Ya, mejor el del Día del Niño, que está más cerca. Entonces, ¿cierto? Se realiza una actividad dentro del colegio. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Van a poner música, van a actuar los profes, ya. Perfecto. Entonces, nuestros pequeños de un mismo curso asisten a esa celebración, todos invitados. Entonces ocurre que uno de nuestros niños escucha ese ruido, escucha esa música y le vemos que se empieza a agitar mucho. Se ve muy agitado, ya no quiere estar ahí, se tapa los oídos, se quiere ir. ¿Ya? Vemos a otro niño que se pone como que le dan ganas de bailar. Excelente, ya, quiere bailar. Vemos a otro que no le interesa para nada la música y está conversando con el compañero, está empujando por acá, está buscando tema de conversación, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente son diferentes maneras de procesar la información. Al primero, el que se fue, el que se tapó los oídos, ¿cierto? Escuchó la música, escuchó ese ruido y lo más probable es que sea muy sensible. ¿Ya? Podríamos estar frente a algún pequeño con un perfil sensorial que sea hipersensorial, ¿ya? Que siente mucho, muy fuerte, amplificado ese ruido. Por eso no quería estar ahí. Su cerebro lo procesó de esa forma, el ruido para todos es el mismo. El otro, ¿ya? El que estaba ahí disfrutando de la música, ¿cierto? Tiene otro procesamiento. Esa música también llegó al pabellón auditivo, ¿cierto? Llegó a ese cerebro y en ese cerebro lo asoció quizás porque había escuchado esa canción antes, lo asoció un ritmo, genial. Lo pongo a bailar, dan ganas de bailar. Y ahí está muy concentrado en la música. El otro, el que está molestando al compañero, el que está totalmente en otra, ¿ya? También llegó esa información, pero puede ser que por diferentes razones, por temas de atención, quizás por temas de intereses, ¿ya? Finalmente no fue lo suficiente como para que se concentrara en la música como tal. ¿Y qué fue lo que hizo? Continuó, ¿ya? Molestando, haciendo cualquier otra cosa.
Finalmente son diferentes formas de procesar esa información. Acá nos dicen, nos hablan sobre el autismo. El autismo no es una enfermedad ni un trastorno, sino una condición de vida con la cual se nace y se posee un neurodesarrollo atípico. Acá el autor que aparece, Reaño, nos dice, ya, acá no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una condición. Excelente. Aquí quiero dejar súper claro, el autismo no es una enfermedad. Si nos vamos al diagnóstico como tal, el diagnóstico hoy en día sigue siendo trastorno de espectro autista. ¿Ya? ¿Es una condición, como dice acá? Sí, es una condición del neurodesarrollo, también lo vamos a encontrar por ahí, ¿ya? Pero enfermedad no es, porque no es algo que nosotros nos vayamos a, necesitemos algún tipo de medicamento y vamos a mejorar, ¿cierto? O tampoco una enfermedad porque, por ejemplo, yo no voy a requerir algún medicamento de por vida solo por el hecho de tener autismo. Puede ser que tenga un diagnóstico de autismo asociado a alguna otra condición que requiera alguna medicación. Sí, puede ser, pero enfermedad como tal no se considera. Eso quiero que quede súper claro. También podemos encontrar que alguna persona o en algún foro o alguna información que sea de alguna página que igual puede ser relevante, nos diga que el autismo es una condición, ya que tenemos que nombrar a la persona como una persona con condición, ¿cierto? Condición de autismo o condición de persona con autismo, ya lo vamos a encontrar de diferentes formas en la nomenclatura. Pero hoy en día, de acuerdo a nuestra ley chilena, ¿ya? No se habla de condición de autismo, ¿ya? No es algo que sea oficial. Por ejemplo, se habla de condición para nombrarlo de una forma que viene siendo como un concepto que es más inclusivo. ¿Ya? Más que llamar a la persona como una persona con trastorno de espectro autista, hablamos de una persona con la condición de persona autista. Em, ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de trastorno de espectro autista, decimos, es una persona con trastorno de espectro autista, estamos refiriéndonos netamente al diagnóstico. Entonces, en algunos casos se ha adoptado el tema de condición, ¿ya? Pero oficialmente el diagnóstico sigue siendo el mismo, ¿ya? Para nombrar a una persona con autismo, ¿cómo le nombramos? Como una persona con autismo, tal cual. La misma persona se puede identificar como una persona autista. ¿Ya? Alguna persona también nos puede decir, yo no quiero que me digan que soy una persona atea, ¿ya? ¿Por qué? Porque no soy un diagnóstico, ¿ya? Alguna persona nos puede decir, soy una persona autista, soy una persona con autismo, o nos pueden decir, yo quiero que me digan por mi nombre, ¿ya? Yo no soy yo no soy un diagnóstico que está acá en este lugar. Yo soy, no sé, Marcos. Nómbrame como Marcos. Yo sé que tengo un diagnóstico, pero el diagnóstico no me define a mí. ¿Ya? Entonces hay que ser como súper cuidadoso en ese sentido, ¿ya? Pero lo importante es, ¿cierto?, que el concepto de enfermedad no se utiliza para lo que es el diagnóstico. Así, el de condición lo vamos a encontrar mucho más seguido. Y en cuanto a referirnos a una persona con autismo, ¿ya? Yo lo nombro como una persona con autismo, o como prefiera la persona que le llame. ¿Ya? Pero si hablamos de eres una persona con trastorno de espectro autista, ¿ya? Para alguna persona es correcto, porque nos lo estamos diciendo mal, ¿ya? Pero estamos refiriéndonos al diagnóstico, ¿ya? Para el concepto de neurodiversidad se dice que la persona no solamente es un diagnóstico, ¿ya? Es una persona al igual que todos, independiente si hay algo de por medio, si hay algún certificado, alguna credencial. Ya, eso no es como lo más relevante para este concepto. Se evita también el enfoque patologizante, me cuesta decir esa palabra, del autismo. Por lo mismo, no se habla de finalmente las dificultades solamente que tenga una persona con autismo. Ya, se dice,
no, vamos a evitar el enfoque de patología, vamos a evitar nombrar a la persona como una persona con trastorno de espectro autista, que si nosotros vamos a lo que es el diagnóstico como tal, vamos a encontrar criterios que debe cumplir una persona para ser diagnosticada con autismo. Entonces, si yo lo leo, puedo hacerme un perfil más o menos de cómo es una persona con el diagnóstico. Ya, por ejemplo, no recuerdo tal cual como aparece en la guía clínica, pero uno de los conceptos dice, la persona tiene dificultad en la comunicación o en la iniciación y reciprocidad de la comunicación, ya, esto se da en más de un contexto, ya. Entonces, nosotros si pensamos en eso, podemos decir, una persona con autismo y pensar que toda persona con autismo es igual, pero en la realidad no es así. Vamos a encontrar diferentes habilidades y también diferentes necesidades en cada uno de ellos. Primero, ¿cierto? Bajo el concepto de neurodiversidad, todos somos personas. Por lo tanto, se evita, ¿cierto?, hablar de que estamos solamente frente a una persona con trastorno de espectro autista. Pero también el concepto nos dice que además no se niega que pueda existir alguna concurrencia y comorbilidad. ¿Qué significa esto? Perfecto. No tratamos a la persona solamente como una persona con autismo, ya que está aquí presente, sino que es una persona más, ¿cierto?, que está dentro de un grupo de personas. Pero no decimos que quizás esa persona también pudiese enfrentar y también tener algún otro diagnóstico asociado. Ya, perfecto, sí. Pero independiente de eso, si sabemos, en caso del autismo hay bastantes diagnósticos que pueden estar asociados a un diagnóstico en sí. Encontramos varios trastornos del sueño, lo encontramos frecuentemente, encontramos también asociado problemas gastrointestinales, existe alguna, a veces también se asocia bastante con trastorno de atención, con o sin hiperactividad, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? Lo que nos dice acá es que se refiere a la ocurrencia conjunta o simultánea de dos o más características, ¿ya? Que puede ser una buena condición médica que también puede estar asociada, ¿cierto?, al diagnóstico. Eso no se desconoce desde acá, pero finalmente nos dice que puede existir, perfecto, pero no solamente tratemos a la persona como su diagnóstico. Se puede considerar que la persona quizás requiera más apoyo, por supuesto, ¿ya? Pero primero que eso, se respeta ese funcionar y esos diferentes, la autonomía de la persona, eso yo. Neurodiversidad nos dice que se basa también en el modelo social de discapacidad, con énfasis en las barreras sociales. El modelo social de discapacidad enfatiza que los desafíos, las limitaciones que experimenta una persona con discapacidad no son causados propiamente por la condición de salud de la persona, sino que las barreras las va a poner el entorno social, entorno ambiental. O sea, si yo, por ejemplo, tengo alguna discapacidad, por ejemplo, si yo utilizo una silla de ruedas y quiero desplazarme por la ciudad, ya, perfecto. Yo voy a querer desplazarme por la ciudad de manera independiente. Pero ¿qué sucede? ¿Ya? Puedo encontrarme con diferentes barreras. Por ejemplo, yo soy una persona con silla de ruedas, me desplazo independientemente, ¿ya? Perfecto. Voy quizás a hacer un trámite. Voy a hacer un trámite, quiero hacerlo de manera independiente, ya voy a cierto lugar. Llego allá y hago todo como corresponde, saco un numerito y llego al mesón y el mesón está por aquí, me llega por aquí. Yo estoy sentada y como que el mesón no se ajusta mucho a una persona con silla de ruedas, ¿ya? Ahí estaríamos con una barrera física, pero la barrera social quizás la va a poner la persona que me está atendiendo, ¿ya? Puede ser, a un caso totalmente ficticio inventado, a ver.
Ya, puede ser que la persona que me está atendiendo me vea y vea que el mesón no me llega hasta acá. Y me diga, sabe, no voy a poder atenderle porque para efectos de la atención todo tiene que quedar grabado. Entonces no se ve su rostro, no, así que no la voy a poder atender. Ya, mal, me voy, me voy. También pudiese ser que soy una persona con autismo. Ya, soy una persona con autismo y quiero realizar un trámite. Ya quiero realizar un trámite, soy mayor de edad, llevo mi cédula de identidad, em, pero puede ser que tengo algún estereotipo. Ya, puede ser que yo agite mucho las manos. Ya estoy constantemente agitando las manos, más que nada para regularme porque me siento muy ansiosa, porque en el espacio de acá hay mucha gente. ¿Ya? Puede pasar que yo vaya, o no solamente hacer un trámite, sino que yo, por ejemplo, quiero hacer una consulta en una tienda. Voy a comprarme algo, pero no encuentro la talla. Y agito mucho las manos. Ya las personas que están atendiendo ahí, el vendedora, ya yo veo que están ahí como secreteándose, diciéndose así como, oye, anda tú, y como, ¿ya? Yo me doy cuenta de que están así como secreteándose. Y yo puede ser que les diga, señor joven o señorita, disculpe, necesito encontrar la talla tanto, y voy moviendo mis manos. ¿Ya? Y puede ser que esa persona no se haya puesto de acuerdo en qué me iba a atender porque no saben cómo hablarme. ¿Ya? Y finalmente ellos pusieron la barrera en que yo pudiese participar. ¿Ya? Y eso que les comento de que la misma sociedad va a poner barreras o que se me cuestione al realizar un trámite en alguna agencia, por ejemplo, en notaría o en carabineros, solamente porque piensan que, esta persona tiene una discapacidad, así que, ¿cómo le vamos a hacer el trámite? ¿Ya? Pensar de inmediato, ¿no? Que esta persona no viene acompañada, así que no le vamos a hacer el trámite. ¿Ya? Entonces pensar de inmediato, solamente el ver a una persona, por ejemplo, y decir, no, que yo no lo voy a poder atender porque esta persona tiene discapacidad, yo no sé si esa persona me va a hablar o no me va a hablar. Me pasaba anteriormente mi etapa de estudiante, cuando inicié recién mi estudio, em, que trabajaba también en una tienda, ¿ya? En mis vacaciones. Aprovechaba el tiempo y trabajaba. Trabajé como vendedora. ¿Ya? Y me pasaba que en ocasiones llegaban personas con alguna discapacidad, llegaron personas de muchas características, trabajé bastante tiempo. Y ocurría que las demás vendedoras se acostumbraron a pedirme ayuda a mí para poder atenderlas, sin siquiera saber lo que necesitaba la persona. Ya solamente veían a alguien que, por ejemplo, tenía alguna discapacidad motora o se dan cuenta que era una persona que utilizaba las señas para comunicarse, ¿ya? Y de inmediato es como, no, yo no voy, no, anda tú, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Ya de inmediato, ¿cierto? Ponían una barrera ahí para la persona. ¿Y qué sucedía si no había nadie que pudiese atender a esa persona? No le atendían solamente. ¿Ya? Y yo les comento esto porque igual a veces me pasa que yo recién estaba empezando la primera vez y me dicen, llegó una persona que se comunicaba justamente por señas, ¿ya? Pero yo no sabía utilizar lengua de señas, no tenía idea si recién estaba empezando a estudiar. Entonces me mandaron a mí y yo fui, la persona se comunicó efectivamente con señas, emitía algunos sonidos, yo le entendí. ¿Ya? Así como yo lo entendí, también lo pudieron haber entendido mis compañeras. ¿Ya? Solamente era cosa de poner un poquito de atención, ¿ya? No era algo tan complejo, no era lengua de señas oficial, sino que eran solamente gestos, ya necesitaba tanta cantidad de esto, ¿ya? Pero así nos encontramos muchas situaciones, ya que finalmente la discapacidad que pueden experimentar algunas personas se da más por las barreras que va poniendo el entorno mismo, en cuanto a lo físico y también lo social.
Ya, somos a veces, somos muy prejuiciosos nosotros como humanos. Ya, y si pensamos en la situación que yo le acabo de comentar, si alguien tiene alguna opinión al respecto, ha visto alguna situación así, o se ha enfrentado quizás a alguna situación similar, o ha visto a veces y a veces también sucede que la gente no disimula mucho. ¿Ya? A veces sabemos que nosotros puede ser que sintamos una presión extra por tener que interactuar tal vez con alguien que, digamos, uy, una persona con discapacidad, no sé cómo actuar frente a esa persona, ¿ya? Pero si lo intentamos, ¿cierto? Puede ser que finalmente nosotros mismos estemos como con un prejuicio, ¿ya? Y va mucho de nuestra sociedad. Nosotros, hay muchos factores en realidad que pueden influir en cómo quizás tengamos miedo de acercarnos a un otro, ya, quizás digamos, oh, pero no, si yo trato de ayudarle a la persona que me está pidiendo ayuda, ya me está solicitando alguna ayuda, quizás no lo voy a entender bien, me va a costar mucho, quizás puede ser que no sea tan empática, ya, pero en realidad, ¿cierto? La idea es hasta donde uno pueda. Ya, si alguien realmente necesita un apoyo, ya, y estoy yo ahí, no me puedo simplemente hacer la loca y irme caminando a mirar para otro lado, o mirar el celular y quedarnos ahí un rato. ¿Ya? Sino más bien es que nosotros no seamos una barrera más que tiene que enfrentar esta persona en su día a día. A nosotros, ¿cierto? Tenemos ahí una gran labor dentro de lo que es también nuestro contexto cuando nos desempeñamos en aula. Ya tenemos una gran labor que es también derribar esos mitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad tiene muy arraigado eso de poner muchas barreras. ¿Ya? A veces tenemos esos estereotipos de que una persona, por ejemplo, solo por tener una discapacidad independiente, si es física o cognitiva, de cuestionar inmediatamente. Decir, pero esta persona puede hacer las cosas por sí misma, no puede. Veo que utiliza cierto producto de apoyo. Ah, quizás me va a preguntar algo. Y yo, ¿cómo le voy a responder si quizás no voy a escuchar o quizás no le voy a entender, me da vergüenza, ¿ya? Entonces igual hay hartas cosas que hacer, sobre todo con nuestra población más jovencita. Hay hartas cosas que vamos, hay que ir modificando un poquito. Las personas para el concepto de neurodiversidad con con algún diagnóstico no son pacientes, sino participantes. No se brindan terapia, sino acompañamiento e intervención. Una persona, si nosotros pensamos en un contexto de salud, ya nosotros vamos a alguna atención, ya, por ejemplo, atención de terapia ocupacional. Ya, si yo pienso en que trabajo con pacientes, ya, son pacientes porque están a la espera, ¿cierto?, de una atención. Yo, por ejemplo, puedo estar trabajando con un niño, ya sé que después de ese niño vienen otros, ya viene este niño y este otro. Ya, excelente. Trabajo con uno de mis niños, sé que afuera está, por ejemplo, Joaquín esperando. Entonces yo me quedo, trabajo con mi pequeño, ya viene Joaquín, leo la ficha rapidito, leo la ficha, ya, viene Joaquín, perfecto, ya. Llamo, Joaquín, pase. Joaquín entra, lo saludo, hola Joaquín, hoy vamos a estirar esta liga, ya, vamos a hacer esto otro, ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con Joaquín? Le estoy finalmente Le estoy finalmente diciendo a Joaquín que tiene que hacer lo que yo tengo planificado. No lo consideré como persona, sí lo consideré como un número más a Joaquín. Acá Angélica comenta, eh, pienso que al ser vendedora también está la diversidad de clientes y son todos importantes. Súper bien, Angélica. Así es. Cuando nosotros trabajamos con público, con personas, ya sean clientes, ya sean estudiantes, ya sea en cualquier área donde estemos en contacto con un otro, es súper importante considerar esa diversidad,
No pensar que todas las personas van a ser completamente iguales. Así también van a haber personas que no tienen alguna discapacidad visible, pero justamente tengan un mal día, ¿ya? ¿Y qué pasa? Nosotros no nos vamos a poner si esa persona no nos grita, nosotros no le vamos a gritar de la misma forma, porque no sabemos en realidad la realidad de esa persona. Y no le vamos a decir, yo no le voy a, no lo voy a atender porque usted habla muy fuerte, pues. ¿Ya? Entonces, cierto, es súper importante, como dice Angélica, eh, entender esa diversidad. Nosotros también somos, a veces puede que nos dé un poquito de miedo pensar que quizás si nosotros estamos ahí y alguien nos pide ayuda, el pensar, o quizás no le vamos a entender y nos cuestionemos y digamos, esa persona me está pidiendo ayuda, me está mirando, hasta me llamó, como por favor, ya quizás una persona que no es verbal. Y nosotros nos quedamos ahí como mirando para otro lado, nos vamos escapando. ¿Cómo creen que se podría sentir la persona con discapacidad si sucede eso? Y quizás le ha pasado varias veces, más de una vez. ¿Ya? Si finalmente, ¿y qué pasa si nosotros estamos en el contexto educativo y uno de nuestros pequeños, por ejemplo, el mismo ejemplo, por ejemplo, uno de nuestros niños no es verbal? Un pequeño con autismo no verbal al 100%. ¿Ya? No verbal y escasamente utiliza gestos para comunicarse. ¿Qué hacemos nosotros? Observamos, ¿cierto?, a nuestro pequeño y en algún momento nuestro pequeño notamos que necesita algo, pero no sabemos qué. Vemos que se comenzó a inquietar, es como que está buscando algo, pero no sabemos qué. Pero, ¿y si nosotros si no buscamos alguna forma de apoyarle, qué va a pasar con ese niño? Probablemente se va a frustrar. Probablemente se puede desregular también. No sabemos, ¿cierto?, qué es lo que puede ocurrir. Todo va a depender del perfil de nuestro niño. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? También nosotros pensamos y si nosotros simplemente vemos a ese pequeño, sabemos que es no verbal y decimos, "Mm, yo me voy a quedar un poquito lejos porque me da miedo ver que se inquieta tanto y no saber cómo ayudarle". ¿Ya? Entonces el concepto de neurodiversidad nos dice que también, ¿cierto? Tenemos que respetar esa, cualquier tipo de forma de procesamiento. ¿Ya? Si un niño no verbal, ya, sabemos que se inquieta en algún momento, que a veces se desregula porque nadie entiende lo que necesita, nosotros no podemos simplemente hacer vista gorda y decir, oh, estamos muy ocupados por acá. Y ahora, que tengo que hacer esto. Me voy para otro lado, me escapo, voy a ayudar a otro niño. Y dejar a nuestro niño ahí. ¿Ya? Finalmente, nosotros estaríamos poniendo barreras en la participación de ese niño. ¿Ya? Nosotros estaríamos limitando a que nuestro niño quizás requiera algo súper simple, que es como, no sé, se le cayó un lápiz, lo perdió. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para ese caso puntual, lo que podríamos hacer, si no conocemos a nuestro niño, si por ejemplo estamos empezando un semestre y no tenemos un perfil claro de nuestro niño, es no verbal, no utiliza pictogramas, no utiliza gestos, también algunos pequeños que no utilizan gestos y que se comunican a través del llanto solamente. Ya vemos que nuestro niño se inquieta y se está poniendo a llorar, ya, pero sabemos que es porque necesitaba algo. Ya, buscamos alguna forma de poder comunicarnos. Ya, no simplemente nos escapamos, hacemos vista gorda o ignoramos. Ya, ¿cómo lo podemos hacer? Primero observamos bien a nuestro niño. Ya, vemos todas las cosas que necesita. Perfecto. Nuestro niño llegó con la mochila con tal y tal y tal cosa. Ya. ¿Tiene todas esas cosas en este momento? Oh, vimos la mochila y falta el estuche, por ejemplo. Ya sabemos que hay algo pasó. ¿Nuestro niño trajo colación? Sí. ¿A qué hora es la colación? Mm, nadie le entregó la colación a nuestro niño. ¿Ya? Entonces, igual en ese tipo de situaciones, ya hay nosotros súper atentos. Atentas, creo que son solo mujeres. Entonces, en esos casos, sé que a veces nos podemos poner un poquito nerviosos, se comprende. Ya, también me ha pasado. Así que es completamente normal al principio. Sobre todo cuando tenemos a pequeños que es difícil que le podamos comprender inmediatamente lo que necesitan.
Ya cuando le conocemos, ¿cierto? Y cuando nuestro niño comienza a tener una intención comunicativa, ya va siendo mucho más fácil poder apoyar. Ya, pero ahí está, ¿cierto? El atrevernos, el estar ahí o estar pendiente, ¿cierto? De las cosas que tiene nuestro niño, las cosas que le van faltando. Si, por ejemplo, el mismo tema de la colación, si nosotros vemos que horario de recreo y nuestros niños van de su mochila, sacan su colación, por ejemplo, se van al recreo y vemos que nuestro niño simplemente se paró, no se llevó nada, averiguamos qué pasó. Ya, efectivamente nuestro niño trajo colación o no trajo. ¿Había alguna instrucción en esa colación? ¿Había que entregárselo, acompañarle para que se lo coma? ¿Había que, quizá nuestro niño tiene todo guardadito en la mochila y había que abrirle la bolsita, entregarle la cuchara quizá? ¿Ya? Entonces ese tipo de cositas van haciendo que nuestro niño vaya participando mucho más. ¿Ya? Si a nuestro niño le falta algún material, por ejemplo, y nosotros no nos acercamos porque vemos que nuestro niño está muy inquieto. ¿Ya? Entonces ahí nosotros seríamos la barrera en ese tipo de casos. ¿Ya? Y continuando con que las personas no son pacientes, como dice acá, ¿ya? Si yo hiciera eso de hacer pasar a nuestro niño, a nuestro pequeño que estaba esperando afuera, le hago las terapias, por ejemplo, nuestro niño requiere alguna movilización física, ya le digo, sube levanta la mano, pasa estos cubos, arma estos legos, ya, genial, mm, genial, ¿cierto? Ya, y después se va. Recomendación a los papás, siguiente, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? Estoy hablando de un paciente. ¿Está participando mi niño? Sí, porque está haciendo la actividad. No es tan así. ¿Ya? ¿Le estoy brindando terapia? Sí, pero falta algo ahí. Entonces, ¿cierto? Acá se dice que no son pacientes sino participantes. En este tipo de casos, si Joaquín viene, yo leo la ficha, Joaquín viene por esto, sí tengo planificado hacer esta actividad. Ya, entonces entra Joaquín, le digo, hola Joaquín, ¿cómo estás? Primero me fijo cómo está Joaquín, ya, me fijo cómo viene Joaquín. Entonces puede pasar que Joaquín no tenga mucho ánimo. Y si Joaquín no tiene mucho ánimo, yo le puedo decir, Joaquín, tenía preparada esta actividad, que es tirar esta liga, ejercicio, pero también tengo esta otra, por ejemplo, que puede ser alguna actividad que sea más tranquilita, donde podamos conversar. ¿Cuál quieres hacer, Joaquín? Ya, si veo que Joaquín está un poquito desganado, Joaquín puede optar por la otra. ¿Y qué hacemos? Conversamos. Si en ese conversar puede ser que Joaquín me diga que quizás quiere hacer algo más tranquilo, ya podemos ir cambiando el enfoque de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque consideré la opinión de mi pequeño, ¿ya? No solamente le brindé lo que tenía planificado, que era que Joaquín fortaleciese tren superior, por ejemplo, fortaleciese acá las cosas. Ya, finalmente, ¿cierto? Se cumplió. También después después de conversar, hicimos el tema del elástico, ya, pero cuando Joaquín ya estaba más calmado. Ya, con nuestros niños pasa lo mismo. Ya, nuestros niños, cuando llegan en la mañana, nosotros igual ya les vamos conociendo. Cuando nuestros niños llegan, a veces no llegan igual que los otros días. Ya, entonces, ¿cierto? Si nosotros simplemente vemos que nuestro niño llega y es como, hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y luego está en clase, vemos que está, por ejemplo, desanimado, no simplemente le entregamos los materiales y ya trabajemos todos, ya no está avanzando, no está avanzando, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente algo pudo haber ocurrido. En ese caso, ¿cierto? Tratamos de acompañar un poquito más. Si vemos que nuestro niño viene quizás un poquito cabizbajo, lo primero también súper importante como recomendación para la vida, cuando Profe, sí, profe, una consulta antes que se me olvide, se me vaya. dígame. Si yo logro hacer la actividad con el niño y resulta bien y todo es ok, sale perfecto, yo lo puedo premiar haciéndole un Depende regalo, un dibujo, algo que yo tenga como que para él sea bonito, ¿lo puedo hacer eso? Depende del regalo.
y depende de la situación. Por Ya, con el ejemplo, tema una carta de una figurita, algo que a él le llame la atención, un dibujo de colores. en ese tipo de casos sí, pero cuando, por ejemplo, se está trabajando netamente en la conducta de nuestros niños, en esos casos se recomienda premiar. Ya, Ya, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, si tenemos algún fichero, podemos poner estrellitas cada vez que nuestro niño ya completó las actividades, perfecto. Pero eso igual va generando un condicionamiento. Entonces, tenemos que poner ojo ahí en esa parte. ¿Ya? Porque si ah, nosotros ya, premiamos, por ejemplo, yo lo que no recomiendo es premiar como con dulces o con cosas que sean ya. como muy juguetes, por ejemplo. ¿Ya? Porque nuestro niño finalmente genera un condicionamiento. ¿Ya? Y si estamos trabajando la conducta, se puede en algunos casos premiar, ¿ya? Pero con cosas chiquititas. ¿Ya? Lo primero que uno dice es premiar con palabras, muy bien, lo hiciste perfecto, y somos muy felices. Ah, ya. ¿Ya? Eso siempre, siempre la Ins- retroalimentación. Como para incentivar que está Sí, perfecto, lo que ha hecho eso. sí. Y por ejemplo, si estamos haciendo algún dibujo, puede ser que yo también le diga, oye, yo hice este, te lo regalo, o intercambiemos. Ya, tú te vas con el mío, yo me voy con el tuyo. Genial, entretenido, bonito, ¿cierto? Me quedé con el dibujo y lo voy a poner acá, donde lo pueda ver. Muy lindo. Ya, también podemos entregar a veces stickers, esas cositas que son como más chiquititas. Ya, Ya, porque si no pasa mucho que nuestro niño se acostumbra. ¿Ya? Y cuando se acostumbra mucho, va a pasar que, puede pasar que con otro profesional diga, ya no quiero trabajar, ¿por qué? Porque la tía me entrega ciertas cosas y acá no las tengo. ¿Ya? ah, Entonces ya, hay que ser como bien cuidadoso con qué cosas. ¿Se puede premiar? Sí, sí se puede. ¿Ya? Pero ya, nunca con dulce, juguete o algo demasiado llamativo. ¿Ya? ya. ¿Ya? Gracias, Así, profe. de nada. Lo otro, voy a aprovechar de comentarles, aprovechar de comentarles que ahora voy a empezar justamente a premiar una conducta con objetos que van a ser dulces, con una pequeña, solo con una pequeña, ¿ya? Y a mí no me gusta mucho el tema de los premios porque generan condicionamiento por lo mismo, pero llegamos a un acuerdo con una docente, porque en el caso de esta pequeña, es una pequeña con diagnóstico de autismo, es chiquitita, y ella trabaja súper bien conmigo todo lo que es juego, estamos trabajando los turnos, súper bien, pero lo que es tareas en sí, como puede ser tareas muy básicas, como de pegar 5 pelotitas, ella las desregula. Esto está haciendo una dificultad súper grande, ya, con las demás docentes. Entonces llegamos a la conclusión de que vamos a comenzar a trabajar de la parte conductual con ella. También porque hay un tema de conducta que está bien arraigado con la mamá. ¿Ya? Entonces, solamente con esa pequeña, que se conversó y se llegó al consenso de que al final de la sesión nosotros vamos a entregarle una pastilla que nos dijo la mamá que es un frugir, pero es uno. ¿Ya? Entonces, yo le entrego uno y la otra docente le entrega uno. ¿Ya? De esa forma lo vamos a ir haciendo. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Porque al principio me dicho solo una lo va a hacer, en este caso la docente, pero al final dijimos que las dos. Porque la idea es que yo también incorpore una tarea chiquitita, pegar unas cositas. ¿Ya? Pero por lo general, idealmente no, tratemos de no hacerlo. Solamente cuando sea una situación que ya es demasiado complejo el poder desarrollar algún tipo de actividad y que sí sea muy necesario. Como por ejemplo en el caso de esta pequeña, que ella no completa ninguna actividad escolar, ya, aunque sean actividades súper chiquititas, no son actividades como tremendamente demandantes. Son cositas muy, muy pequeñitas y son entretenidas igual, y son van con juego. Entonces, en ese tipo de casos se recomienda solamente algún tipo de incentivo. O los stickers igual. No nos olvidemos de los stickers. Son bastante buenos, pero sí tenemos que tenerlos siempre. ¿Ya? Y no premiar como con más de uno. Si la regla es, vamos a entregar un sticker, es un sticker controlado. Lo dejamos cortadito, tu sticker. Ya, uno para ti. Nada más que eso. Y si es solo conmigo, ¿ya? Si es solo conmigo, sabe que con la tía, por ejemplo, conmigo, con la tía Cote, recibe un sticker. Con la otra tía no.
Y si voy y le pido a la otra tía y no me lo da, ya, entonces es importante que igual lo conversemos cuando comencemos a premiar, ¿cierto? También conversémoslo con otra persona con quien trabajar en nuestro pequeño. Quizás para otra persona le puede ser un más complejo, o van a adoptar la misma estrategia, o van a utilizar otro tipo de premio, o se pueden ir variando también los premios. Ya, vamos a hacer un tablero con estrellitas o con caritas felices. Entonces, cada vez que nuestro niño realice la actividad completa, una carita feliz. Y a medida que pasa el tiempo, esos tipos de apoyos se van retirando. Ya, se va retirando de a poquito, se va cambiando por otro, porque no podemos tenerlo como por un tiempo tan extenso, por lo mismo, porque después nuestro niño con todo lo que realice, ya quizás no es solamente la tarea, sino ahora va a ser, recogí los juguetes y quiero un premio. Y, no, es que completé, pegué tantas cositas y un premio, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con esas cosas, pero sí se puede, con cuidado y acompañando bien, sí, sí se puede. O quizás una clase sí, la otra no, también se puede trabajar de esa forma, ¿ya? Y lo que sí, súper importante, el refuerzo positivo en cuanto a lo hiciste muy bien, o lo completamos, o aunque haya puesto nuestro niño, pero vemos que sí puso empeño, no completó la actividad, quizás pegó 3 porotos, pero nuestro objetivo era que nuestro niño quizás nosotros le entregábamos un poroto, tomaba el poroto y lo pegaba, ya, eso quizás fue nuestro objetivo. No fue tanto que completara todo un poroto, ya que llenara el dibujo. Ya, si completó quizás una parte y ese era nuestro objetivo, que quizás compartiera con nosotros, yo le paso los porotos, nuestro niño lo toma, lo deja, participación, ya, conjunta, atención conjunta, nuestro niño va, tomó de nuestra mano, lo hicimos los dos. Ya quizás en esos casos también felicitamos, súper bien, lo hicimos súper bien, genial, ya. Ahí nosotros vemos qué es lo que le gusta a nuestro niño. Si hay algún otro elemento, algún personaje de algo quizás, también lo podemos utilizar. Ya, si hay algún personaje, por ejemplo, algún dibujo animado, em, podemos buscar alguna imagen, imprimirla y dejarlo ahí, así como, no recuerdo al- algún personaje, ya, el payaso Plim Plim está feliz, por ejemplo, ¿ya? O le ponemos alguna canción del payasito, alguna cosa que le agrade, finalmente. Ya, vamos a hacer un pequeño break, me está viendo la hora, ¿ya? Volvemos am, a las 8:20, 25, 8:25, nos pasamos un poquito de la hora. Vamos y volvemos. Vamos a pausar aquí. Vamos y volvemos. 8:25. Estamos de vuelta. Bienvenidos, quienes se unieron ahora a este segundo bloque. Le había comentado al principio que estoy con un poquito, una iluminación no tan buena en este momento. No, ahí estoy tratando de regularla, ya, pero aún no pude, así que se ve quizá un poquito oscuro, pero lo más importante es que se escucha. Sean bienvenidos y vamos a compartir de inmediato lo que ya estábamos viendo. Hoy estamos en nuestra clase número 3, viendo lo que es el concepto de neurodiversidad. A modo resumen, el concepto de neurodiversidad nos dice que no existe un procesamiento único en el cómo nosotros seres humanos procesamos la información, en cómo llega a nosotros, cómo nosotros nos damos cuenta de a qué nos estamos afrontando y el tipo de respuesta que vayamos a tener. Lo evidenciamos en la forma en que aprendemos, en la forma en que por ejemplo, llega un estímulo y cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, si llega un estímulo auditivo, habíamos dicho, puede ser que lo disfrutemos, lo asociemos con algo anterior, puede ser que simplemente no prestemos atención porque nosotros privilegiamos más el procesamiento, por ejemplo, visual, estamos más pendientes de otra cosa. Puede ser que también ese ruido se sienta amplificado por el tipo de procesamiento que tenemos. Entonces, bajo el concepto de neurodiversidad entra todo tipo de procesamiento y somos respetuosos también ante ello. Ya toda
Esa diversidad de funcionamiento cognitivo también enriquece a nuestra población humana, a toda la variación que podamos encontrar. También dijimos que el autismo no es una enfermedad como tal, ¿ya? Es más bien una condición con la cual se nace y sí posee un desarrollo, un neurodesarrollo que es atípico, o sea que no cumple con los estándares que se consideran, digamos, habíamos dicho, normales, ¿cierto? Para medir lo que es el desarrollo de un humano. Habíamos dicho de esa forma para que quedara como más mejor explicado. Em, un segundito. Ahí. Se busca también, bajo el enfoque de neurodiversidad, crear lazos de empatía, como dice aquí, escucha, comprensión y acción. Se toma mucho más en cuenta, habíamos dicho que el concepto de neurodiversidad lo tomáramos como casi un hermano de lo que sería el concepto de inclusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toma toda esta diversidad que independiente si tenemos algún diagnóstico o no, y lo mezcla, ¿cierto? Y lo toma como fortaleza el que seamos todos tan distintos. Con lo mismo también se busca siempre hablar desde la empatía, el escuchar también la opinión de todo un otro. Ya, también tenemos ese derecho a que se nos comprenda, ya que sea tomada en cuenta nuestra opinión ante diferentes situaciones. Se pasa de considerar el autismo desde el déficit hacia las características también. Es decir, no se ve, estamos ante una persona con autismo. Sabemos que tiene un diagnóstico confirmado, pero no pensamos en las dificultades que tenga esa persona. O simplemente vemos el manual y decimos, ah, esta persona tiene dificultades en la comunicación, en comprender los gestos, en, en, en lo que es el cambiar en la rutina, ¿ya? No, no vemos a la persona de ese modo, sino que finalmente no vemos también por ejemplo, pensar en una lista de dificultades que pudiese tener la persona. Es decir, esta persona puede tener dificultad en reconocer cómo se siente un otro, ¿ya? Sin siquiera conocerlo, por ejemplo. Ya, la neurodiversidad se enfoca más en las características propias de la persona. Ya, recordemos que no somos autismo. Si tenemos un diagnóstico, es una característica más, ¿cierto? Tengo un procesamiento cognitivo que quizás no es igual al del otro, ¿ya? Y eso es totalmente normal, aceptado y respetado, ¿ya? ¿Tengo dificultades? Puedo tenerlas. ¿Tengo dificultad en todas las áreas? Sí o no, pero en realidad eso es algo que no me define a mí como persona. Las dificultades que tenga una persona, si además tiene un diagnóstico, no van a definir quién es, ¿ya? Sino que lo que nosotros vemos es fortaleza, forma de pensar, forma de actuar, ¿ya? Sabemos que también pueden haber dificultades, por supuesto que las puede haber, ¿ya? Todos podemos tener algún tipo de habilidad y necesidad, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El concepto de neurodiversidad dice que no ve a una persona con autismo como dificultades que pueda tener esa persona. No ve a una persona y dice, ah, ya esta persona va a tener dificultades en todas las áreas, sino que se centra en las características que tenga como persona. ¿Esta persona puede ser buena en dibujo? Sí. ¿Esta persona puede ser mala en escritura? También. ¿Ya? Porque finalmente es la forma en que procesa la información. Cerrando aquí un poco de esta idea, quedémonos con que en el concepto de neurodiversidad va todo tipo de personas. Aquella persona que tiene un diagnóstico, que puede ser autismo, puede ser trastorno de atención, con hiperactividad o sin ella, puede ser aquella persona que cumple con todos los hitos del neurodesarrollo desde que somos chiquititos, que no tenemos dificultades para adaptarnos a un cambio de rutina inesperado, no tenemos un diagnóstico asociado, también entramos acá. Neurodiversidad, todos, todos. Y acá tenemos otro concepto que al principio les había comentado en el documento que aparece en aula, hay una diferencia. Ya, yo la dejé aquí subrayada, ¿ya? Y la pregunta que aparece en el documento de aula debiese decir
¿Qué es una persona neurodivergente? En el primer globito. Voy a compartirles de inmediato el documento oficial. Hay una palabra ahí que no, me parece que no, puede que no esté corregida. Yo revisé y no me aparece la corrección. Ya, acá aparece, dice el documento de aula, el cuadrito, o sea, el círculo, ¿verdad? El círculo amarillo, dice que es una persona neurodiversa, ¿ya? Pero eso debe estar corregido, porque la definición que aparece abajo es de neurodivergencia. No quiero que nos enredemos acá. Si ustedes van a su documento de aula, en el círculo que está en amarillo, ya tenemos que cambiar la última palabra de la pregunta. Acá la voy a compartir nuevamente. Ese círculo amarillo, dame un segundito, debiese decir, un segundo que se me traspapeló, se me cerró. Ya. Ese círculo amarillo debe decir la pregunta que aparece acá, en nuestro primer circulito, y está subrayado. ¿Qué es una persona neurodivergente? Porque acá estamos hablando de otro concepto, que es la neurodivergencia, que no es lo mismo que neurodiversidad. Así que, bueno, si pueden, les sacan una fotito de acá o lo corrigen inmediatamente. Ya es importante el tema de los conceptos para lo que es la comprensión del contenido en sí y para la evaluación. Así que debe decir esto que aparece aquí. ¿Qué es una persona neurodivergente? El resto está todo bien, la definición, ¿ya? O quizás leen solamente el parrafito de abajo y se comprende mucho mejor que con solo la pregunta. Entonces, aquí aparece este otro concepto que habla de neurodivergente. El anterior era neurodiversidad, ¿cierto? Diversidad, veámoslo así, digamos diversidad, diversos somos todos, ya dejémoslo ahí. En el concepto de neurodivergente, lo voy a leer acá, nos dice que la neurodivergencia es un término general para referirse a los individuos que son autistas principalmente. También abarca dislexia, dispraxia, déficit de atención con hiperactividad u otras condiciones que llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Es diferente al primer concepto que nosotros vimos, porque en el primer concepto de neurodiversidad entraba todo tipo de procesamiento y era valorado que fuese tan distinto el cómo aprende el otro, cómo procesa la información el uno y cómo lo procesa el otro. En la neurodivergencia nos habla de que es un concepto para aquellas personas que, como dice aquí, presentan alguna condición que los lleva a navegar procesos cognitivos y emocionales de manera distinta a la norma. Entonces, discúlpame un poquito, discúlpame un poquito. Ahí sí. Mira. Entonces, aquella persona que tiene una diferencia en lo que es el neurodesarrollo, o sea, un neurodesarrollo atípico o una persona con un diagnóstico de autismo, de dispraxia, como aparece aquí, que es la dificultad entre coordinar la parte motora con la parte cognitiva, ya, un déficit de atención con hiperactividad o sin ello, solo déficit de atención, ya, o cualquier otra condición del neurodesarrollo que haga que nuestro procesamiento cerebral sea diferente al que aparece en los manuales, ¿cierto? Este que nos dice que nosotros a cierta edad tenemos que interactuar con otros niños, a cierta edad tenemos un juego más solitario, luego comenzamos a imitar, por ejemplo, a cierta edad. Ese es nuestro tipo de procesamiento, va más ligado a la imitación. ¿Ya? Todas aquellas personas que tienen un diagnóstico y difieren de lo estándar,
aquella persona que tiene dificultades para adaptarse, por ejemplo, a si ocurre que me dejó, tengo un diagnóstico de autismo, me dejó la micro que tomaba todos los días para irme a mi trabajo, y ¿qué pasó conmigo? Me costó mucho encontrar una solución, tuve que pedir ayuda a un otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente mi procesamiento difiere de lo que se espera para mi nivel de desarrollo cerebral. ¿Ya? Hay una diferencia que es significativa. Entonces, toda aquella persona con, como dice acá, aquella con habilidades y formas de procesar la información que no se ajusta a lo que se considera común o estándar, entrarían dentro del concepto de neurodivergente. Acá, la persona que no tiene un diagnóstico, aquella persona que, por ejemplo, si hay algún cambio repentino, me dejó la micro, mismo ejemplo, me dejó la micro, no tengo ningún diagnóstico, me deja la micro que tomo todos los días. ¿Qué pasa conmigo? Digo, primero, pensé rápidamente, no me angustio, me da un poquito de rabia, por supuesto. Ya, no me angustió, sino que mando un WhatsApp a mi trabajo, por ejemplo, o llamo a mi trabajo para avisar que puede que llegue un poquito más tarde, o simplemente veo la hora y digo, qué bueno que salió un poquito antes. Ya, me despreocupo y espero la siguiente, o digo, para no llegar tarde, hay hartas soluciones, puedo pedir, no sé, un Uber. ¿Ya? Versus, ¿cierto? El ejemplo anterior, ya que puede ocurrir que una persona con algún diagnóstico como tal, alguna neurodivergencia, en una situación similar, ya tenga dificultades para realizar ese cambio tan repentino. Ya, entonces, sería el criterio de neurodivergente o persona neurodivergente sería exclusivamente para aquella persona que su procesamiento no se ajusta a lo que se considera común o estándar. Acá el procesamiento que sí se ajusta queda fuera. Aquel pequeño que fue cumpliendo con los hitos del neurodesarrollo, ya en cuanto al procesamiento de la información, está ligado también al desarrollo físico, cumplió con las tablas que están establecidas, que se considera como lo normal de un crecimiento, no entran acá. Sí entra aquel que cuenta con algún diagnóstico, aquel que presenta diferencias en ese desarrollo, ¿ya? En que una persona que procesa la información, que no se ajusta a lo que se considera como a lo que se espera que realizase una persona socialmente, entra en neurodivergente, a diferencia del concepto anterior, porque recuerden, aquí en neurodiversidad entrábamos todos, 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 todos. Si nos ajustábamos al estándar y si no, neurodiversos somos todos. Acá, ¿cierto? Todos, todos, todos. Neurodivergente deja fuera a aquellos que cumplen con el estándar. Acá, ¿cierto? Van a entrar, pensémoslo así, neurodivergente va a entrar toda aquella persona que sí cuente con un diagnóstico. Veámoslo de esa forma, ya es más fácil de asimilar. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una persona neurodiversa y una persona neurodivergente? ¿Ya? Si pensamos, ¿cierto? Ambos conceptos se relacionan bastante, ¿ya? Pero recordemos que el primero, el neurodiverso, va a englobar a los otros, ¿ya? Va a englobar al neurodivergente. Aquella persona con un diagnóstico va a entrar dentro del neurodiverso. Aquella persona sin un diagnóstico también. Versus neurodivergente, que ya dijimos, neurodivergente no va a entrar aquella persona que no tenga alguna diferencia en cuanto a lo estándar o lo común. Angélica nos dice, ¿es lo contrario a la neurodiversidad? No tan así, Angélica. Ya, pues hay otro concepto que vamos a ver ahora que sí es lo contrario de neurodiversidad. Lo voy a nombrar al tiro para que quede un poquito más claro con los tres conceptos. ¿Ya? Neurodivergente, nos quedamos ahí, ¿cierto? Pensemos en los diagnósticos. Tenemos otro concepto, el concepto neurotípico.
El neurotípico sí vendría siendo lo contrario del neurodivergente. ¿Ya? Ahí yo creo que va a quedar un poquito más claro. Yo sé que se enredan un poquito estos conceptos. Olvidémonos de la palabra neuro al principio. Si pensamos en la última, en la segunda partecita de la palabra, es más fácil de comprenderla. Existe también la persona neurotípica, que el neurotípico es todo lo contrario al neurodivergente. El neurotípico, como lo dice la palabra, típico, es aquel que sí se ajusta a la norma estándar, aquel que no presenta una diferencia significativa en lo que es, lo que son las etapas del neurodesarrollo, por ejemplo. Aquel pequeño que se adaptaba rápidamente a las normas sociales desde que era muy pequeñito. Aquel pequeño que cuando había un cambio de rutina, por ejemplo, inesperado, ya así como, ya hoy no vamos a jugar, sino que vamos a ir donde la abuela, aquel pequeño que decía, ah, pucha, ya, así, ya, acá, ¿cierto? Va a entrar aquella persona que no tiene un diagnóstico neurotípico. Por ejemplo, yo soy una persona que se consideraría neurotípica. ¿Por qué? Porque no tengo un diagnóstico como autismo, dispraxia, déficit de atención, no tengo ninguno de ellos, ¿ya? Yo soy una persona neurotípica porque proceso la información que llega a mí del entorno y me voy ajustando, ¿ya? Soy neurotípica porque, por ejemplo, si se me quedó el celular en la casa y me fui al trabajo, tomé locomoción, rápidamente iba atrasada, me fui. Se me quedó el celular en la casa. Como persona neurotípica, ¿qué voy a pensar? Pucha, ya, mi celular, qué mal, ¿qué hago? Nada puedo hacer ahora. Ya, pienso en ir a buscarlo, no, porque ya es tarde, ando con reloj, por suerte. Pienso en eso. Ah, pero tengo el reloj, así que igual me salvo un poco con eso porque voy a poder ver la hora. No voy a saber si me llegó algún mensaje, pero no importa. Total, en el trabajo, ¿cierto? Puedo conectarme, tengo vinculado mi WhatsApp, pues. Ya puedo estar comunicando. Y puedo pedirle a alguien que me lo traiga, quizá. ¿Ya? Buscamos rápidamente una solución, porque son tipos de procesamiento que se han ajustado a lo que se espera socialmente, podríamos decirlo así. ¿Ya? El estándar dice que nuestra forma de procesar la información del neurotípico, ¿ya? No debiese presentar una gran dificultad ante ese tipo de situaciones. ¿Ya? Como lo dice el nombre, neurotípico, aquel que sí se ajusta al estándar, aquel que sí se ajusta a la norma. Una persona con un diagnóstico, por ejemplo, autismo, no sería una persona neurotípica, porque como dice acá, es una persona que ante una situación como la que acabamos de nombrar, probablemente no actuaría de la misma forma, por diversas razones. Acá estamos generalizando, recordemos. Una persona neurodivergente, que le ocurriese lo mismo, que se le quedó el celular en la casa. ¿Ya? Una persona con autismo se le queda el celular en la casa, pero esta persona con autismo que es neurodivergente, utiliza ese celular para poder transportarse. Y utiliza también apoyo como una aplicación que es Autist App, por ejemplo, no sé si la ubican, que Autist App entrega, hay pictogramas, hay técnicas de relajación, ya que es una aplicación que es especialista para personas con autismo, tiene hartos apoyos. Ya, entonces, si esta persona con autismo se sube a la locomoción y se da cuenta que no tiene su celular, ¿ya? Pudiese ocurrir que en las habilidades que tenga en ese momento, pudiese ser que comience a sentirse demasiado ansiosa esta persona. Comience a que le comiencen a sudar las manos, quiera bajarse, ¿ya? De la locomoción. Puede ser que también esta persona simplemente llegue al trabajo, ya se baje, pero en el lugar que corresponde. Ya puede ser que sí lo realice, ya, pero estando allá, puede ser que no tenga, que cognitivamente no tenga esta flexibilidad de poder buscar una solución. Por ejemplo, pedirle ayuda a algún colega o como lo hizo el neurotípico, ¿cierto? Pensar, ah, pero puedo utilizar el computador o puedo pedirle ayuda a alguien.
¿ya? Porque el procesamiento es diferente, a eso se refiere. Ya no sé si queda un poquito más claro. Ahí, si me responden por aquí, por el chat. Es importante que quede claro esto, que no exista alguna duda al respecto. ¿Ya? Que queden los tres conceptos como bien claritos. Lo vuelvo a repetir. Neurodivergente, aquel que, aquella persona que no se ajustaría a lo que es estándar. Neurodivergente, persona con algún diagnóstico, ¿ya? Persona con autismo, persona con hiperactividad, como dice acá. Lo contrario, neurotípico. Neurotípico es aquel que va a tener una respuesta mucho más estandarizada, ¿ya? Que se piensa que la mayoría de la población, ¿cierto?, no presentaría dificultades en las áreas del neurodesarrollo. Personas sin un diagnóstico, como autismo, entraría dentro de lo que es neurotípico, ¿ya? Aquella persona que, si pensamos en la educación, aquella persona que con el modelo educativo que teníamos años atrás, como en el 2000, por ejemplo, o quizá un poquito antes, ya que el modelo educativo era mucho más de que el profesor estaba delante, entregaba toda la información, aquel niño que se ajustaba a la norma, trataba con sus propios recursos de tomar apunte, poner atención de cualquier forma, buscaba adaptarse y lo lograba de algún modo, quizás le costaba mucho, ya, pero lo lograba, no tiene algún diagnóstico como tal, interactúa socialmente sin alguna dificultad, se adapta rápidamente a los cambios, sería una persona neurotípica. Neurodivergente, ¿cierto? Ya sabemos que es alguna persona con algún diagnóstico como tal. Y neurodiverso, me quedé pegada un poquito. Neurodiverso es aquí entramos los dos. Neurodiversidad engloba al neurotípico y engloba al neurodivergente. Te digo de nuevo, neurotípico, aquella persona sin diagnóstico, neurodivergente con diagnóstico, ambos están dentro del concepto de neurodiversidad. Neurodiversos somos todos, independiente si tenemos diagnóstico o no. Ya, quedémonos con eso, pensándolo así. Si yo tengo autismo, estoy dentro del concepto de neurodiversidad. Si yo no tengo autismo, estoy también dentro del concepto de neurodiversidad. Aquí, si yo no tengo autismo, no soy neurodivergente. Si yo sí tengo un diagnóstico de autismo, soy neurodivergente. Si yo tengo un diagnóstico de autismo, neurotípico no soy. Neurotípico es aquel que no tiene un diagnóstico. No quiero enredar mucho con eso, no sé si queda más claro, coméntenme en el chat o por acá, quizás, ya, para que no queden dudas, es que no. Yo sé que después se complica un poquito este concepto, ¿ya? Ahí me comentan si es que no se entiende. Ya, entonces, acá estamos hablando de neurotípico y neurodivergente. Si leemos con atención este cuadrito, no está claro. Lo he leído varias veces y no siento que sea tan clarito. ¿Ya? Nos habla sobre las diferencias entre una persona neurotípica y una persona neurodivergente. Recordemos que neurotípico viene siendo lo contrario del neurodivergente. Neurotípico dijimos que es aquel que no tiene un diagnóstico asociado y neurodivergente aquel que sí. Entonces, si pensamos en este cuadrito que sale aquí, nos habla sobre los individuos neurotípicos, ¿cierto? Dice que tienden a crear generalizaciones subconscientes sobre todo lo que ellos mismos piensan. Lo voy a explicar de otra forma. Em, ya. Primero vamos a hablar del neurotípico, recordando que aquella persona neurotípica no tiene un diagnóstico asociado. ¿Ya? Entonces nos dice acá este cuadrito que aquella persona que no tiene un diagnóstico asociado, una persona neurotípica que se ajusta a lo que se considera normal,
¿ya? Tiende a crear generalizaciones subconscientes sobre lo que los otros piensan. Desde que una persona nace, va aprendiendo de los otros. Desde que somos pequeñitos, vamos observando, ¿cierto? Cómo se comporta primeramente la persona que me está cuidando, los que viven conmigo, mis hermanos, ya familiares. Así vamos conociendo a diferentes personas. Entonces, la forma que nosotros aprendemos como persona neurotípica es asumir lo que los demás puedan estar pensando y lo que los demás pueden estar sintiendo, así como lo sentimos nosotros. De acuerdo a nuestra experiencia, aprendemos, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos que la mamá se pasó a pegar en el pie, se pasó a pegar en el pie, chocó con un mueble, y vemos que la mamá dice, ay, me duele, me duele, me duele. Nosotros, pequeñitos, decimos. ¿Por qué? Nosotros cuando pasamos también, puede ser que cuando nos peguemos, sabemos que se siente algo que no me gusta, pero vemos a la mamá y la mamá tuvo una reacción, ¿cierto? Ella dijo, me duele, dolor. Vamos creando asociaciones. ¿Cómo esta persona respondió a ese estímulo? Ya, pues es que la mamá dijo garabato, también puede pasar. Entonces los pequeños imitan mucho. Así, a través de nuestra experiencia, vamos recopilando cierta información. ¿Ya? Que va coincidiendo con la forma en que el neurotípico se va desarrollando también. Entonces, a medida que el neurotípico va creciendo, va también teniendo diferentes formas de ver el mundo. Entonces, pasa mucho que con el desarrollo de la empatía, este neurotípico sabe que si, si por ejemplo, su amiga tiene una pena de amor, se sabe más o menos cómo se siente esa pena de amor. ¿Ya? Y yo veo a mi amiga y, oh, mi amiga está triste. Ya. Entonces, ¿cierto? Como que voy activando esa forma de ver a mi amiga, yo sé más o menos cómo se siente, porque yo también he vivido esa situación o porque yo he vivido alguna cosa similar, ya sé cómo se sienten más o menos. Entonces voy ahí por la vida creando esta suposición de anticipándome de cómo se siente el otro solo con mirarle o con escuchar el tono de voz, ¿cierto? Voy aprendiendo a interpretar. Leo mucho al otro. Ya, eso es lo que hace la persona neurotípica. Ya, va siendo como un parámetro como global de un otro. Ya, también, ¿cierto? Como individuo neurotípico, yo sé que si voy pasando por la calle, voy caminando por la calle y de frente viene alguien que yo no veía hace tiempo. Ya, miro a esta persona y veo que esta persona me mira también. Hay contacto visual. Entonces, ¿cierto? Le voy a sonreír. Le sonrío a esta persona y la persona también lo hace. Digo, ya, genial, estamos en la misma sintonía. Entonces, ¿qué hago? Le saludo, ¿cierto? Conversamos quizá un poco. En cambio, esta persona neurotípica se encuentra con la misma persona, pero esta persona es como que esquiva la mirada, digo yo, la leo, ¿cierto? Según lo que yo sé, según como yo lo aprendí, puedo leer que esa persona quizás me quiere ignorar. ¿Ya? Entonces, no le sonrío, sino que espero. Sigo caminando y de pronto veo que la persona cruza para el frente. ¿Qué hago yo? Ignoro, me voy. Ya, nunca te vi. Por ejemplo, puede pasar, pero es como yo lo interpreto. Pero puede ser que la persona esté haciendo otra cosa. Entonces, si una persona, dice aquí, si una persona neurotípica aplica este concepto de leer al otro como un yo global, de acuerdo a lo que ha aprendido durante el tiempo, lo aplica con una persona neurodivergente, ya, nos podemos equivocar. Ya. Lo aprendimos, ¿cierto? Aprendimos, es algo natural de nosotros, de la persona neurotípica. Ya. Entonces, un ejemplo. Ya, tengo una compañera de trabajo que se acaba de integrar a mi equipo. Ya, estamos en horario de colación y justo nos tocó juntos, en el mismo espacio. Yo, persona neurotípica, no tengo idea de nada de la otra persona.
Ni siquiera sé cómo se llama. Pero yo la vi y la vi trabajando en cierta área, me percaté de que llegó a trabajar. Entonces, como persona neurotípica, puede ser que yo sea una persona súper empática y quiera conocer a la persona o solo sea curiosa. Entonces, en hora de almuerzo, me voy a sentar en la mesa con esta persona para saludarle más que nada, para conocernos un poquito, para ser amable. Voy a ir, me voy a sentar, no invadiendo su espacio personal, sino que me voy a sentar en la misma mesa. Le voy a decir, em, hola, me llamo María José, trabajo acá en el segundo piso. ¿Tú cómo te llamas? Con la mejor intención del mundo. Y puede ser que esta persona que yo aún no conozco sea una persona neurodivergente, ya una persona con autismo. Puede ser que esta persona no me mire o escasamente me mire, como que haga un contacto visual que es súper breve, como si me los esté mirando la cámara, ¿ya? Y me diga, em, Andrea, em, Andrea, trabajo en el primer piso. Y hasta ahí llega el contacto, y con ese tono de voz. Y yo, que fui muy amable, ¿cierto? Esperaba que la otra persona también me respondiese de la misma forma. ¿Qué va a pensar esta persona neurotípica que en este caso soy yo? Yo digo, esta persona apenas me miró, y apenas me respondió muy cortante, no me sonrió, y yo puedo decir, aplicando mi pensamiento neurotípico, puedo decir, "Ay, mejor no le hablo más, parece que la embarré, ¿ya? Em, Voy a mirar para otro lado y voy a comer aquí tranquilita, con mi celular, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Me equivoqué en ese sentido. Apliqué esta forma que yo aprendí para leer a un otro con una persona neurodivergente, pero me falló, ¿ya? Porque yo como persona neurotípica esperaba que aquella persona neurodivergente, en este caso con diagnóstico de autismo, respondiese de la misma forma en que yo le estaba hablando, que me sonriera, que me mirara a la cara, quizás que conversara un poquito más, o que el tono de su voz, ¿cierto? Tuviese un poquito más, como se notase la intención de comunicar. Pero puede ser que la persona neurodivergente, en este caso Andrea, realmente haya estado interesada en esa conversación, que en realidad ese contacto visual tan breve que realizó conmigo fue por algo netamente sensorial. Puede ser que el mirarle mucho tiempo, el mirar a los ojos le sea demasiado intenso, que pasa mucho en el autismo. Puede ser que su tono de voz ya sea el que utiliza cotidianamente, ¿ya? Quizás una persona que no toma muchos matices de la voz. También ocurre en el caso del autismo, ya que hay dificultades para interpretar este tono emocional de la voz y para reproducirlo. También puede ser que Andrea, la persona neurodivergente, ¿cierto? En este caso con autismo, puede ser que Andrea, al realizar este breve escaneo de mi rostro, no haya notado mi sonrisa, ¿ya? Porque a Andrea se le hace muy intenso el ver todas las facciones y quizás le hubiese tomado un poquito más de tiempo el ver que efectivamente yo me había acercado como de muy buena manera, ¿ya? Quizás Andrea sí quería continuar la comunicación, pero yo como persona neurotípica, al ver que la respuesta no fue la que yo esperaba, me equivoqué, lo interpreté mal. No le hablé más a Andrea porque pensé que Andrea la molesté con mi comentario, ¿ya? A eso se refiere este cuadrito que aparece aquí, ¿ya? Entonces se quedó un poquito más claro también la diferencia entre el neurotípico y el neurodivergente. Haciendo un breve resumen, ya esto no lo vamos a alcanzar a ver, pero es cortito, lo vamos a ver en la próxima clase. Haciendo un breve resumen, neurodiversidad, ya sabemos que vamos a entrar todos dentro de este concepto. Neurotípico, neurodivergente, va a entrar en neurodiversidad. Con diagnóstico, sin diagnóstico, somos todos neurodiversos. Aquí todos. Y todos los que conocemos somos neurodiversos. Neurotípico, aquí no entramos todos. Neurodivergente tampoco. Neurotípico se refiere a aquel que sí se ajusta a las normas que son estándar,
aquella persona, independiente de la edad, que no tiene un diagnóstico como por ejemplo autismo, ya, aquella persona que se adapta rápidamente a los cambios del entorno, a las demandas del entorno, y neurodivergente, aquel que es todo lo contrario, aquella persona que requiere más apoyo, aquella persona que tiene una diferencia quizás significativa en cuanto a lo que son las etapas que debe cumplir un niño, en cuanto al cómo se está desarrollando ese procesamiento cognitivo, desde que son bebecitos hasta la vida adulta, ¿ya? Ese era el breve resumen. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Tenía un videíto igual y nos quedaría pendiente lo de las evaluaciones. Esto es súper cortito. Ya, dejamos hasta aquí nuestra clase. Voy a pasar la asistencia. Dame un segundo. Voy enseguida. Se tarda un poquito en cargar. María Álvarez. María Álvarez. Claudia Aparicio. Presente, profe. Gracias, Claudia. Olga Cáceres. Estoy con un poquito de tos. Olga Cáceres. Andrea Cáceres. Andrea Cáceres. Doris Castillo. Doris Castillo. Ana Cid. Ana Cid. Fernanda Fernández. Fernanda Fernández. Claudia Fuensalida. Ay, mucha tos. Claudia Fuensalida. Edith Jiménez. Presente, profe. Gracias, Edith. Ay, tengo mucha tos. Angélica López. Presente, profe, igual con tos. Uy, es como que me quedé sin voz por un momento. Ya, ahora sí. Angélica está presente. Paloma Madariaga. Presente, profe. Gracias, Paloma. Elizabeth Osorio. Elizabeth Osorio. Natalie Pino. Presente, Natalie Pino. profe. Gracias, Acá, Natalie. Jimena Valdebenito. Presente, profe. Gracias, Jimena. Y Carmen Vivanco. Carmen estaba presente y la vi. presente. Gracias, Carmen. Hoy mi voz quedó muy extraña, como esas ganas de toser, pero no hay tos. Bien extraño. Ya. Entonces hemos finalizado. Recuerde que, bueno, si quedó la duda respecto a los conceptos que vimos, que yo sé que a veces se enredan un poquito, ¿ya? Ha pasado bastante. Lo vemos en la otra clase. Ahí me preguntan, lo revisamos de nuevo, si quieren lo repasamos, igual hacemos un breve resumen al principio, ¿ya? Que descansen y a cuidarse la garganta, porque los cambios de temperatura están pero terribles. Un gusto saludarles, que descansen. Chao, chao. Cualquier cosa, a WhatsApp estamos en contacto. Chao, profe, gracias. Chao, Profe, profe. que estés Chao, que estén bien. bien, que descansen. Chao, Hasta el chao. lunes. Buenas noches. Ah, hasta el lunes, sí. Chao, chao.